Douglas Quaid es un obrero que lleva una vida de lo más normal. Tiene una esposa, un trabajo y un lugar donde vivir. No obstante, por algún extraño motivo anhela visitar Marte. Dado que su situación económica no le permite costearse un viaje de esa magnitud, opta por una alternativa un tanto artificial. La empresa Recall se encarga de implantar recuerdos apócrifos de viajes que la persona receptora nunca ha realizado, pero son tan vívidos que se experimentan como si en verdad se hubiesen realizado. Cuando Quaid visita Recall para que le sean implantadas unas vacaciones en su memoria, le ofrecen un paquete más dinámico, que consiste en la implantación de una aventura donde podrá dejar de ser él, para fungir como un agente secreto en una misión especial donde habrá alienígenas, monstruos de dos cabezas, muchos enemigos, la vida en juego de los habitantes de un planeta y, al último, se quedará con la chica de la aventura. Dirigida por Paul Verhoeven, cineasta neerlandés ya famoso en ese momento por haber dirigido Robocop, película también inscrita dentro del género de la ciencia ficción, Total Recall es una de las varias adaptaciones que se han realizado a las historias escritas por Philip K. Dick, entre las que destacan Blade Runner, Minority Report, The Adjustment Bureau, A Scanner Darkly y Paycheck, además de la que ahora nos ocupa. Lo primordial de esta cinta en su versión de 1990 es su poder para diluir la ya de por sí delgada línea que separa la realidad de la fantasía. Por tal motivo es que me parece recomendable para ilustrar ciertos temas correspondientes a asignaturas tales como aprendizaje y memoria, sobre todo por los tópicos propios del segundo proceso psicológico, bases biológicas de la conducta y cognición y conciencia. ¿Por qué es una buena recomendación para reforzar los temas relativos a estas tres asignaturas particularmente? Por todo el tratamiento que hace de la implantación de recuerdos, el cual es un tema recurrente en la literatura de Philip K. Dick, ya que al menos en Blade Runner 2019 y en esta película se utiliza como recurso dramático. Sabemos que la implantación de recuerdos es un tema propio de la ciencia ficción, no de la ciencia tradicional y actual como la conocemos. Sin embargo, si intentáramos comprender cómo es que conjeturalmente funcionaría esa técnica, podría ayudarnos a entender el funcionamiento, número 1, de los procesos de conservación de información, esto es, los recuerdos, y número 2, de la representación mental de esa información almacenada, lo cual se vincula más que nada con la cognición y la conciencia. La definición que en ámbitos formales y académicos suele utilizarse del proceso psicológico memoria es el siguiente. Es el proceso por medio del cual nuestro sistema nervioso codifica, almacena y recupera la información proveída por nuestros sentidos, tanto a nivel interno como externo. Siendo así, la memoria como proceso implica tres grandes subprocesos: la codificación, el almacenaje y la recuperación. El subproceso de codificación implica una transformación realizada primariamente por las neuronas aferentes, que convierten, por ejemplo, un estímulo físico en inputs de información nerviosa. Poniendo un ejemplo, supongamos que una neurona del nervio óptico recibe una estimulación lumínica. Esa luz, o sea, el estímulo físico, es sentida o recibida por esa neurona, que convierte esa información en un impulso nervioso, transfiriendo esa información de neurona en neurona hasta que es recibida por un órgano del sistema nervioso central, el tálamo, que funge como relevo sensorial por excelencia. Del tálamo la información viaja de neurona en neurona hasta ciertos segmentos de la corteza cerebral, las áreas 17 y 18 de Brodmann, conocidas como corteza visual primaria, y de ahí al área 19, conocida como área visual asociativa. Además del tálamo y las áreas primarias y asociativas del cerebro, otro conjunto de estructuras encefálicas que intervienen en el proceso de memoria son las correspondientes al sistema límbico. Lo que mencionaremos a continuación es fundamental para el análisis de la propuesta ficcional de Total Recall, ya que estamos brindando una hipótesis de cómo podría funcionar la implantación de recuerdos, tal como sucede en la película, que aunque es un tema de la ciencia ficción, nos ayudará a entender qué estructuras están involucradas y cuál es su función en los procesos de memoria.
El sistema límbico es un anillo de estructura situado por debajo de la corteza cerebral y cuya fisiología se relaciona estrechamente con los procesos emocionales de aprendizaje y por tanto de memoria. De todos los núcleos de neuronas que conforman el sistema límbico, tales como el fórnix, la amígdala, los corpúsculos mamilares y la corteza cingulada, es el hipocampo aquel que juega un papel por demás relevante en la conformación de los recuerdos. Esta estructura recibe su nombre porque, más o menos, tiene la forma de un caballito de mar. Es sabido que cuando existe algún tipo de daño en el hipocampo, los pacientes sufren de incapacidad para recuperar algunos recuerdos, lo cual se conoce como amnesia retrógrada, así como para adquirir o retener nuevos recuerdos, a lo que se le llama amnesia anterógrada. En la enfermedad de Alzheimer es el hipocampo uno de los primeros núcleos en verse dañados, lo cual declara ya su importancia para la memoria. Después de que el ejecutivo de Recall cierra el trato con Quaid y este es conducido a la sala donde le será implantada la aventura, lo sientan en un dispositivo que, por lo visto, se encargará de realizar el proceso magnéticamente, idea que veremos en una película posterior, Selfless o Inmortal, con Ryan Reynolds. Es en este punto donde surgen dos hipótesis con respecto al desarrollo de la película. La primera nos sugiere que todo lo que veremos a continuación acontece de verdad. Quaid es en realidad un agente secreto y el procedimiento al cual está a punto de someterse liberará una capa de identidad oculta en su mente. La segunda hipótesis, que a título personal me parece la que hace de Total Recall una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, sugiere que de hecho la aventura es falsa. Es esa implantación por la cual pagó Douglas Quaid. ¿Cuáles son los argumentos a favor de esta hipótesis? Principalmente lo que le dice el ejecutivo de Recall cuando le explica el ego trip. Es usted un agente secreto del más alto nivel en una misión crucial. Hay gente que intenta matarlo por todos lados. Conoce a una mujer preciosa y exótica. No quiero estropearlo, pero esté tranquilo porque al terminar su viaje consigue a la chica, mata a los malos y salva a todo el planeta. Y más adelante por lo que sucede en esa sala donde está el aparato, medio a través del cual se logrará la implantación. Ahí la doctora Lul le hace unas preguntas para personalizar un poco más su viaje. Ella le inquiere, ¿quiere que incluyamos alienígenas? Quaid responde, seguro, ¿por qué no? Cuando se le pregunta acerca de cómo le gustan las mujeres, Quaid dice morenas, atléticas y reservadas. Como resultado de esto, la imagen que aparece en el monitor es justamente el de la coprotagonista de la historia, Melina. Si nos atenemos a esa teoría como la verdadera, que de hecho todo lo que se desarrolla en la película es el viaje, la aventura, el ego trip por el cual pagó Quaid y ya hemos dado los argumentos para validarla como altamente posible, podríamos explicar que el dispositivo para la implantación de las memorias actúa sobre las estructuras que ya hemos mencionado. Principalmente el hipotálamo y la corteza cerebral, pero no solo la visual, que fue la ya mencionada en el ejemplo, sino también aquellas que involucren la percepción de las diferentes sensaciones que nos dan cuenta de la realidad, sensaciones táctiles que involucrarían las áreas somatosensoriales, sensaciones auditivas integradas en las circunvoluciones temporales, sensaciones gustativas procesadas por la ínsula próxima a la cisura silviana, y, por supuesto, las sensaciones olfativas, las cuales no requieren hacer el relevo en el tálamo como las otras, sino que pasan directamente a corteza. Primeramente a los bulbos olfatorios que forman parte del sistema límbico, lo cual explicaría por qué cuando percibimos algún olor que esté vinculado a un episodio con una carga emocional muy fuerte, nos remita de inmediato a esa emoción, aunque a veces el recuerdo resulta impreciso. Con todo esto puede recrearse toda una realidad para el sujeto receptor de los implantes. No hay que olvidar lo que McLean le dice a Quaid cuando éste le pregunta qué tan reales serán los recuerdos implantados. Tan real como cualquier otro recuerdo en su cabeza. Resumiendo,
La máquina por medio de la cual se implantarían los recuerdos haría lo siguiente. Inicialmente activaría con cierta información el implante dos estructuras, el tálamo del sujeto por un lado y los bulbos olfatorios por otro. El primero, el tálamo, se encargaría de distribuir la información a las áreas sensoriales del sujeto, esto es, las áreas primarias, incluidas las áreas somatosensoriales, para que el sujeto crea que las sensaciones táctiles, como los golpes, por ejemplo, fueron reales. De las áreas sensoriales, la información pasaría a las áreas secundarias o de asociación, donde adquirirían un significado preciso. De esas áreas, la información sería enviada a la corteza frontal y parietal, áreas implicadas en la conciencia y en la representación del conocimiento, con lo que Quaid viviría en ese momento el recuerdo implantado. Por supuesto, dado que el encéfalo es un conjunto de redes neuronales interrelacionadas, al mismo tiempo se estarían estimulando otras áreas, como el ya mencionado sistema límbico, tan vinculado con el procesamiento emocional. A su vez, la información estaría siendo recibida por el hipocampo, que retendría los datos de los implantes e iniciaría la migración de las células hacia la corteza para conformarse lentamente en memoria a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la aventura de Quaid, que tiene 2 semanas de duración, estaría siendo vivida por él en unos cuantos segundos. El tiempo que requiera la máquina para implantar todo ese conjunto de información. En poco tiempo, Quaid saldría del edificio de Recall completamente satisfecho por la experiencia falsamente vivida, pero ¿qué más da? Si para su cerebro fue real, también para él lo habrá sido. Si en cambio diéramos por buena la hipótesis que sostiene que Douglas Quaid siempre fue un agente secreto y la agencia se encargó de borrar o enterrar su memoria y lo sucedido en Recall no hizo sino reactivar esos recuerdos sepultados en las capas más profundas de su inconsciente, haciéndolos emerger hacia la superficie, los argumentos mediante los cuales se defendería esta postura son los siguientes. Proponiendo de nuevo otra hipótesis neurológica, ¿cuáles serían las estructuras encefálicas involucradas en esto que se comenta? Si se habla de una capa de memoria enterrada, esta tendría que estar conformada por una red neuronal ubicada, como ya se ha mencionado, en el hipocampo de Quaid. Sobre dicha red descansaría otro tejido de neuronas, activadas artificialmente, las cuales tendrían como función inhibir que la otra red se activara o enviara información hacia la corteza, para que de esa forma el conocimiento de esa red enterrada no pudiera representarse en la conciencia de Quaid. Desafortunadamente, el tema relativo a identidad no siempre tiene una cabida amplia en las asignaturas de psicología, pero a veces se le puede encontrar en materias afines a teorías de la personalidad. El sello característico de esta película es justamente la discusión que puede suscitar con respecto al tema de identidad. El conflicto vivido por Quaid se deriva justamente de una cuestión propia de quién es él realmente. Por un lado es Quaid, el héroe, pero antes fue Hauser, el gran villano amigo de Cohaagen. Esto puede llevarnos incluso a ubicarnos en terrenos propios de la filosofía, de la cual podríamos inferir que la vida y la identidad es lo que se recuerda. Si bien en el caso de Quaid existe un problema de cuerpo contra identidad, esto es, el cuerpo es de Hauser. Tú no eres tú, tú eres yo, pero la identidad actual es la de Quaid. Esto se resuelve justamente porque, siguiendo esta segunda hipótesis, aunque los recuerdos de Quaid sean implantes falsos, para él, a final de cuentas, es real, eso es su vida y sus acciones son correspondientes con esos recuerdos. Si un tema de la ciencia ficción puede resultar innovador, al menos para el momento cuando fue estrenado este filme, es la idea del ego trip, de tomarse unas vacaciones de sí mismo. Cuando reflexionamos acerca de esta propuesta, nos damos cuenta que muchos de los tópicos propios de la ciencia ficción se repiten y se agotan de manera trágica, pero este reluce por deslumbrarnos aún con su capacidad para hacer que nos preguntemos qué es real y qué no en esa película. ¿Es todo un sueño implantado o en verdad está sucediendo?
Unamuno escribió alguna vez algo similar en cuanto a que no sabemos hasta qué punto somos reales o ficticios, hasta qué punto vivimos nuestra vida o vivimos tan solo una vida soñada y destinada a la destrucción final, lo cual hace eco de la reflexión de Calderón de la Barca en La vida es sueño. Todo esto nos permite ver la importancia de que, aunque los temas futuristas son recurrentes en la ciencia ficción, eso no va necesariamente en detrimento del descubrimiento del pasado. En una escena, uno de los mutantes le pregunta a Quaid si quiere saber el futuro, y él le responde, ¿qué tal el pasado? Esta frase se corresponde con lo dicho previamente por Sharon Stone cuando le dice a Schwarzenegger que le borraron su identidad y le dieron una nueva, y más adelante siente pena por él. Lo siento, Quaid, toda tu vida es un sueño. El final del filme queda abierto, con Quaid diciendo que se le acaba de ocurrir algo espantoso. ¿Qué tal si todo eso ha sido un sueño? Dudar acerca de la naturaleza de la realidad es una de las cualidades más sublimes del ser humano, ya que como Calderón de la Barca escribiera, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.